Saludos cordiales, una gran alegría. Estamos dando inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y estamos nada más y nada menos que dentro del templo de la iglesia San José de Ubicuí, donde están los restos del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Damos gracias a Dios por esta nueva bendición al posibilitarnos llevar adelante un nuevo programa. Damos gracias a la Santísima Virgen María por cubrirnos siempre con su manto celestial, al auxilio del siervo de Dios, el presbítero Julio César, para llevar adelante esta programación. Bueno, en este programa vamos a estar mostrando lo que fue la apertura de la Puerta Santa en la iglesia de Ubicuí. La iglesia de Ubicuí ha sido declarado por el obispo Celestino Campo como una de las iglesias de peregrinación en este año del jubileo. Y en los siguientes bloques vamos a estar justamente pasando los mejores momentos de este acto litúrgico, de la peregrinación, de la misa y en fin, también todo lo que pudimos captar a través de las cámaras del canal Ñande Yara Ñe. Entonces, particularmente a Beitreí, el jubileo es el año en el que volvemos a la esencia de la fraternidad, reparando las relaciones entre nosotros y el Padre. Es el año
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. La verdad es como que para que nace y alegría, el júbilo quiere decir alegría, quiere decir gozo. La página de la ley media del año jubilar, en nuestra diócesis, el domingo pasado, 29 de diciembre, en la catedral, el Papa Francisco, el 24 de diciembre a la noche, en la Basílica de San Pedro, que habilitó oficialmente el año santo para la Iglesia Universal en nuestra diócesis el 29 pasado, 29 de diciembre, y escucharon también ustedes que el obispo tiene la potestad de habilitar algunas concatedrales dentro de la jurisdicción de la diócesis. Si la diócesis es grande, es extensa, entonces habilitan algunas concatedrales, y es lo que estamos haciendo aquí en esta hermosa iglesia San José de Luque, donde están los restos de nuestro querido Padre Julio César Duarte Ordeñado. Justamente por eso quisimos nosotros que esta iglesia sea un punto de referencia para las peregrinaciones de los fieles de la zona C de la diócesis. La diócesis está dividida en tres zonas: zona A, zona B y zona C. Entonces, esta parte de la zona C están representantes de esta zona, están los sacerdotes, están las religiosas y laicos de las parroquias que integran este sector de la diócesis de Carabobo. Entonces, hermanos, de esta manera nosotros estamos dando cumplimiento al pedido del Papa, y mañana, mediante, haremos lo mismo en la parroquia San Buenaventura de Yaguarón para la zona A. Zona A empieza ahí en Yaguarón, y después para Guarito, a la zona de Villaferra, hasta el Luciní. Y zona B es la catedral y toda la ruta como hasta Cabuco, Peñó, María Antonio. Nuestra diócesis es grande, territorialmente grande, por eso que hacemos esto para facilitar a la gente, a los fieles, peregrinar, como escucharon ustedes, para recibir la indulgencia, para recibir la gracia que ofrece la iglesia en este tiempo de júbilo del año santo. Pues hay que cumplir algunos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Ya escucharon ustedes varias veces, ¿verdad? El primer requisito es la peregrinación. Hay que peregrinar al lugar indicado. Algunos van a peregrinar a Roma, a la Basílica de San Pedro, y nosotros entonces podemos peregrinar a nuestra catedral o a esta iglesia de San José de Luque o la iglesia de San Buenaventura de Yaguarón. Entonces, la peregrinación
hay un misterio escondido ahí en esta revelación, en este nuevo descubrimiento. Ellos no se quedan contemplando solamente esta estrella, sino que empiezan a indagar, a preguntar, a caminar, se ponen en marcha, en búsqueda. Tan interesante este gesto también para nosotros. Nos encierran en lo que acaba de descubrir, se habla del misterio, gracias al descubrimiento de ese misterio, se orientan en esa búsqueda. Según ellos, la estrella indicaba el nacimiento de un rey. Escucharon ustedes que el rey de los niños que acaba de nacer, venimos, queremos verlo, queremos encontrarlo. Se lo plantea como posibilidad eso. Pero ¿quién es ese rey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces ellos siguen con ese deseo, con esa curiosidad, se ponen en marcha, siguen caminando y se dejan guiar por la estrella que va brillando, que sigue brillando en el horizonte, es la que les guía. Ellos se dejan guiar por esa estrella. Cuando de repente desaparece la estrella, entonces ellos quedan ahí en la confusión, pero no detienen la marcha, no detienen el caminar, sino que a pesar de las tinieblas, a pesar de que en alguna ocasión no habían visto las estrellas, ellos seguían caminando, seguían avanzando, y de repente de nuevo aparecía la estrella luminosa. Entonces ellos esperaban siempre llegar a la meta, llegar a un desenlace, un buen desenlace de su búsqueda. Herodes, escucharon ustedes cuando escuchó que había nacido el rey de los judíos, se explican los reyes, no puede ser. Entonces andó a preguntarse qué decía la profecía, le dijeron que Belén debería nacer ciertamente el rey, el Mesías. Entonces cuando se enteró él de que los magos estaban ahí justamente para verle a ese niño, a ese recién nacido, entonces le llama a los magos y les da algunas instrucciones y les dice que si lo encuentran, que vengan por ahí a avisar que él también quiere ir a hablar mentira, totalmente mentira, porque él tenía otra intención. Entonces, Herodes, totalmente lo contrario de los magos. Los magos eran personas de buena fe, personas sencillas, abiertas al misterio, que confían en los demás y sobre todo tenían mucha esperanza de que iban a tener buen desenlace su peregrinado. Herodes, en cambio, se centra en sí mismo, busca salvaguardar su poder, saber a su poder, y se hace hipócrita, asesino, hasta a un recién nacido lo ve como un rival, alguien que viene a competir sus cargos, su puesto, su poder. Los magos siguen sus caminos, su larga búsqueda. A veces la estrella desaparece con enemigos, pero vuelve a aparecer, vuelve a indicar el camino con nueva luminosidad. Y ellos se llenan de gozo y de esperanza cada vez que aparece la estrella. Esto también nos pasa muchas veces a nosotros, coincide con nuestra experiencia, con nuestro caminar, como discípulos. A veces hay plena claridad, pero otras veces nos vemos envueltos también en la oscuridad. Pero nosotros como cristianos siempre mantenemos la esperanza, justamente el tema de este año jubilar, es peregrinos de la esperanza. Nosotros también como los magos peregrinamos siempre en la vida, es un peregrinar permanente, y de manera especial en este año jubilar queremos ser peregrinos de la esperanza, porque la esperanza radica en Dios, como ya habíamos escuchado del amor de Dios, y tiene su fuerza en la cruz. Entonces, hermanos, tengamos también nosotros la misma constancia, la misma perseverancia de los magos que tuvieron que atravesar un inmenso desierto, dejando sus cosas, sus comodidades. Ellos se fueron en busca de ese misterio, se fueron con mucha ilusión, con esperanza, hasta llegar a la meta, llegar a la casa. Y se entraron a la casa, vieron al niño con María y lo adoraron. Entonces
fragmentado, en un mundo dividido, en un mundo donde hay mucha competencia entre los pueblos, entre las naciones, hay muchas guerras. Entonces eso, ante ese gran desafío, nosotros como cristianos estamos llamados más que nunca a difundir este amor de Dios, ese amor de Dios que no es excluyente, al contrario, ese amor de Dios que abarca a todos, no solamente a los pueblos, sino que a todos, porque Él es bueno, Él es infinitamente misericordioso. Y ojalá en este año jubilar podamos restablecer esa unidad, esa comunión entre todos, comenzando entre nosotros, comenzando a lo mejor en nuestra zona, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, en nuestro país, para que realmente este año jubilar pueda producir los frutos y podamos nosotros cosechar las gracias que el Señor nos ofrece en este tiempo, que podamos vivir un tiempo de paz, de reconciliación, de fraternidad, y así con la compañía de nuestra Madre María Santísima, San José su esposo, podamos caminar en sinodalidad, fomentando sobre todo la escucha, el diálogo, la comunión, la participación, y así todos nos convirtamos en discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estamos llegando al final de este programa, acá desde la iglesia San José de la ciudad de Ubicuí, donde está justamente los restos, acá en estas urnas que vemos, acá están los restos del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Contento, muy feliz realmente. Pedimos al Señor toda su bendición y si Él lo permite, vamos a estar emitiendo un nuevo programa para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado.